Bueno, soy Telma Fardín, soy actriz, soy argentina y soy activista feminista hace 8 años, pero soy actriz desde que tengo 6 años, entonces también convive en mí esa actriz desde que soy muy pequeña, haber hecho novelas que estuvieron en todo el mundo. Yo estuve en Colombia cuando tenía 14 años haciendo la gira, tengo ese vínculo también muy cercano con la gente por aquella época en la que de algún modo entraba a su casa en la tele mientras por ahí merendaban. Soy muy futbolera. Tengo un tema que es que soy de River en Argentina, pero soy fanática de ver Premier League el fin de semana, entonces veo mucho fútbol inglés el fin de semana porque en todos los equipos de Inglaterra hay un campeón del mundo argentino de nuestra selección. Entonces me gusta mucho ver fútbol y encontré ahí y veo también fútbol femenino de la liga inglesa. Así estoy como... Y ese es un lugar donde me desconecto porque las otras cosas que hago son más obvias. Voy al teatro, miro cine, hago todas esas cosas más de actriz. Y ese es como el lugar donde apago la cabeza. Juego también, pero juego mal. Ahora no puedo porque estoy lesionada hace como 1 año y medio, pero juego pésimo, pero juego. Es un breve recorte de quién soy, pero y también soy amiga y soy novia y otras cosas. Soy activista feminista hace 8 años, después de la marea verde del 2018, que fue como el momento más fuerte. En Argentina empezó en el 2015 un proceso con el Ni Una Menos muy potente y de a poco empezamos a despertar. Yo en ese momento tenía unos 20 años y fui tomando conciencia de la importancia de que algo estaba pasando, pero la verdad es que venía de una familia poco politizada, no era un tema que estuviera cerca. Y de a poco ese paraguas que se fue abriendo como del movimiento feminista en la Argentina me abrazó a mí y a muchas otras. Y bueno, de algún modo ese proceso que yo hice lo hicimos muchas de mi generación. Yo hoy tengo 32 años. A mí me tocó hacerlo muy públicamente porque a partir de una denuncia, yo siendo actriz era muy pública y la persona a la que denuncié por abuso sexual también era actor. Hoy está condenado a prisión por abuso sexual en la justicia brasilera y eso sucedió hace 1 año y marcó un hito histórico, pero también fue muy importante lo que sucedió cuando yo hice mi denuncia en el 2018. Todas las actrices argentinas, de verdad que todas, éramos 200, lo digo y todavía se me pone la piel de gallina, de verdad. Hicimos esa conferencia de prensa donde contamos que yo había viajado a Nicaragua, donde sucedió el hecho, a denunciar, y tuvo un impacto mi denuncia y lo que hicimos todas juntas, no fui solo yo, después de un proceso de un 2018 donde se debatía el aborto legal, seguro y gratuito en mi país, y generó que en estadísticas, que a veces es más como eso que no es tangible, cuando lo pasas a estadísticas es bien tangible, las denuncias por violencia sexual aumentaron un 1200% en 48 horas. O sea, el fenómeno fue algo que, por supuesto, a mí me excedió por completo y a todas nosotras. Hay algo en ese proceso en el que yo pude hacer un pasaje de víctima sobreviviente. Bien difícil, no somos muchas las que tenemos la posibilidad de hacerlo, porque además, a pesar de ser una víctima en principio, soy una mujer con privilegios, que a su vez con los años he empezado a darme cuenta que está muy mal decirle privilegios a ciertos derechos. En ese nivel de conciencia social que tenemos por nuestro activismo y desde el feminismo, le pusimos ese nombre, ¿no?, de privilegios, porque por supuesto hay otras mujeres que están en situaciones de muchísima más vulnerabilidad, pero no es que nosotras tengamos privilegios, sino que nosotras gozamos de los derechos que debemos gozar todas las mujeres y muchas otras de muchos menos. Entonces hay muchos matices en esa búsqueda de justicia y bueno, a mí me pasa que además no me imagino la vida sin esto, porque me doy cuenta, una lee a las históricas, ¿no?, lees a Simone de Beauvoir o también a Judith Butler o a escritoras actuales o del pasado que un poco siempre llegan a la misma reflexión. Esto no termina, aunque quisiera, aunque nuestro deseo no es luchar todo el tiempo, lamentablemente hay algo en lo que no podemos claudicar, porque en cuanto hay un retroceso, las primeras en perder derechos somos las mujeres y las infancias y los cuerpos feminizados y las disidencias y la comunidad LGBT. Entonces se me construye como una forma de vida y además la particularidad, ¿no?, que te cuento que terminé estudiando Derecho, hay algo en yo misma
haber podido pensar cosas que me parecía bien decir en la justicia, como incluso teniendo discusiones con mis abogados, con uno de mis abogados varones, que es un amor, pero que estaba dentro de ese proceso de transformación y de construcción. Y yo diciéndole, no, nosotros tenemos que lograr, por ejemplo, una cosa muy importante que dice el fallo de mi causa, que es en la Corte Federal. O sea, la Justicia Federal de Brasil es la primera vez que juzga un caso de violencia sexual. Además, marcó un hito, porque hoy es mucho más fácil con ese precedente poder litigar casos de violencia sexual que se dan en este contexto de hiperglobalización, donde la gente, el hecho sucede en un lugar, la víctima es de otro país, la nacionalidad del victimario es de otro. Entonces sentó un precedente muy importante para Brasil y para la región. Y yo le decía, nosotros tenemos que poder decir, porque cómo se tipificaba la violencia en Brasil, la violencia sexual en el 2009, algo que cambió en el 2010, tenía que estar probada la violencia física en términos de golpes o estar atada. Y yo planteaba, nosotros tenemos que poder decir que la violencia física es en sí mismo el abuso sexual. Entonces yo tuve todo ese diálogo que fue muy reparador y afortunadamente así lo pusimos y afortunadamente los jueces así lo reconocieron. Dijeron, nosotros no podemos decir que la violencia física tiene que ser un golpe. La violencia física es en sí mismo, en esa disparidad de poder, la violencia sexual. Y eso deja un hito en la justicia. Entonces son cosas que para mí y para muchas son muy reparadoras. No vivo pensando en eso porque es muy fuerte, pero cuando lo pienso en todas esas mujeres que me dicen gracias a vos, que no es gracias a mí me tocó encarnarlo. O sea, mi historia no es distinta a la de la mayoría de las mujeres, lamentablemente. Entonces, que a mí me haya tocado encarnarlo tiene muchos momentos de recibir ataques y violencia, pero también de algún modo es muy especial que a mí me haya tocado, siendo que somos tantas, semejante protagonismo, porque ese protagonismo hace que yo reciba mucho amor. Muchas de nosotras andamos por ahí con esa herida, más abierta, menos abierta, según el momento de la vida. Yo la siento cicatrizada hoy, no solo producto del proceso judicial. Si yo solo hubiese ganado en la justicia, pero por ejemplo no hubiese podido construir vínculos sanos, seguir adelante con mi profesión, bueno, aunque la justicia hubiese dicho culpable, yo no hubiese sentido reparación. Entonces yo tengo la fortuna de las dos cosas, porque encima en términos de vuelta de estadísticas, las que conseguimos justicia somos muy pocas. En Argentina somos solo el 15%. En Brasil, que es donde fue mi causa, es el 1%. O sea, es una batalla que yo decía, hay que darla, pero no es que la reparación podía estar ahí. Bueno, y encima para mí también estuvo ahí. Entonces, yo ando con esa misma herida, cicatriz, que muchas, y a mí me agradecen por lo que hice. Es muy particular. Pero a mí sí me pasó algo, que es que yo tenía 16 años en el momento del hecho que denuncié, y cuando una es adolescente se siente grande, porque nunca fue tan grande. Sos lo más grande que fuiste en toda tu vida. Y estás en esa transición, ¿no? Que también es tan difícil en términos psicológicos y por eso somos tan vulnerables en ese momento. Y cuando tuve 25, que hoy con 32 me miro y digo, igual era muy joven a los 25 cuando hice mi denuncia, a los 25 ya sentí, tengo que ir a rescatar y a cuidar a esa niña de 16 que fui. Y hoy miro a la de 25 y digo, wow, qué ovarios que tuviste, porque igual eras chica. Yo no sé si hoy tengo los mismos ovarios que tuve a los 25. Entonces hay algo ahí como de una sensación de responsabilidad y también de reparación propia. No por egoísmo, pero hay algo sí que es muy reparador de estar haciendo algo que es sanador o preventivo para las que vienen. Es un momento muy convulsionado en mi país donde me vuelve muy difícil no hablar de lo que nos está pasando a nosotros. Yo sí pensé que estaba un poco más perdido el debate en un momento, estaba más cansada, exhausta, triste, y frente a ciertas cosas la gente volvió a salir a la calle. Leyes muy particulares y que bueno, acá es difícil para quien escucha que no está inmerso en la política nuestra del día a día, pero se estaba desfinanciando la educación pública, que para nosotros es una bandera gigante. Y salió la gente a la calle a decir, no, eso es parte de nuestra identidad. Y la educación, no solo la educación pública, sino la salud pública, que de vuelta es un bastión de cómo Argentina piensa los derechos humanos. Y entonces eso
en el último tiempo de mi país me ha dado mucha esperanza, como faro también de esa, bueno, estamos armando esta nueva sociedad, ¿no? Con estos jóvenes que están creciendo y se están insertando en el mundo de los adultos y en los debates públicos. Bueno, todavía hay ciertos lugares que, más allá de que no estemos de acuerdo en determinadas políticas económicas o políticas exteriores, o incluso en cómo se debate la cuestión de género, no, la educación pública y la salud pública, esto no queremos que lo toquen. Y eso me pareció un consenso dentro de esto que vos me preguntás, esperanzador. Creo que hay algo que es fundamental retomar, que hemos perdido en los últimos años, sobre todo desde ahí, desde el final del mundo, que es la conciencia de la región, la conciencia de una región, de una América Latina, que si da debates en comunidad y juntos hemos sufrido las mismas, que nos llama, por ejemplo, Estados Unidos nos llama el patio trasero a todos nosotros, ¿no? De México para abajo todos nosotros somos el patio. Claro, el patio trasero. Entonces, bueno, eso mismo que promulgamos en relación a como comunidad es importante estar unidos para esas cosas internas de nuestros propios países y nuestras culturas. ¿Qué pasa si ese patio trasero que nos dicen se une? Tenemos una potencia gigante. Y en un mundo en el que realmente la única manera de poder dejar de mirar con desprecio y sin empatía al prójimo es entendiendo que esa diversidad junta es mucho más poderosa y es muy enriquecedor. A mí me pasa que cuando me invitan a lugares a hablar, el momento para mí más enriquecedor, yo sé que obvio me invitan y que y vengo y con todo gusto hablo y cuento, pero para mí el momento más enriquecedor es cuando escucho, cuando me hacen preguntas, porque entiendo qué se está pensando. Entonces, de vuelta ahí tengo un lugar muy privilegiado, porque voy y vivo en carne propia qué es lo que esas caras y esos cuerpos sienten cuando hablamos de estos temas. También siento eso, vas creciendo y bueno, hay ciertas cosas de la vida que te van llevando a algo más individualista, medio inevitablemente, como de armar tu familia, y hay algo que se cierra, y para mí es una pata fundamental seguir abierta todo el tiempo a ese mundo, impregnándome y pudiendo aportar lo que tenga para aportar, que encima me voy dando cuenta, y incluso cuando digo, bueno, me parece que no, que ya está, que ya cansé, de vuelta hay ganas y digo, bueno, yo tengo que estar a la altura y honrar eso.